disculpen, pero vamos a elegir a alguien al azar. Natalia Segovia. ¿Está por ahí Natalia? Aquí estoy. Natalia, bien. Cuéntenos, ¿qué le pareció lo que se discutía en la clase de semiología? Algo de esa materia ya la habíamos conversado en tercer año ahí en el auditorio Kaplan cuando yo les hice clase, pero me parece que es importante ahora verlo con otro enfoque. Me pareció ¿Qué? bien. Encontré que era un buen complemento con el apunte que mandó ¿Ya? de semiología ginecológica y obstétrica, y también me gustó que al final incluyera una sección como similar a la clase de la doctora, ay, no me acuerdo su apellido y su nombre, pero que nos hizo clases de enfoque de género en salud de las mujeres. La doctora Crispy. Crispy. Sí, me gustó que le diera un enfoque similar al de ella al final de su video. Y en verdad Ya, creo que queda muy claro todos los contenidos. De hecho, la verdad es que no tenía dudas, pero me metí a la sesión como para escuchar si alguien más tenía dudas, pero encuentro que queda muy claro. ok. Mira, más que dudas, lo que yo quisiera aprovechar este espacio es principalmente para entregarles algunos datos, truquitos que puede que ahora le hagan más o menos sentido a alguno de ustedes, pero en un mediano plazo, cuando estén ahí, como digo yo a veces con una jerga futbolística, con tierra en los zapatos, puede que ahí les resulte más interesante o más coherente lo que les estoy planteando. Entonces, vi por ahí que estaba Sara Buqueño. Sara, dudas que tenga respecto a la anamnesis. Sí, hola. La verdad es que no tengo ninguna duda porque lo encontré súper claro y también me ayudó mucho como recordar lo que hice como en los pasos prácticos, que al final ahí fue como donde se afianzaron todos los conocimientos teóricos, los pasos de tercero. Ya, Y, y bueno, eso. No, la verdad no tengo ninguna duda en específico. ya. Mm, Bien. ¿Alguien por ahí que sí tenga alguna duda con respecto? La Javiera Vallespín dice que tiene una duda. Vamos, Javiera, a ver. Hola. Mi pregunta era con respecto que en una parte hablaba del Papa Nicolau, de la toma de ¿Ya? muestras y todo eso, ¿Sí? y después decía como que el manejo del post resultado era, bueno, si es que salía negativo, se hacía como un seguimiento por 1 o 3 años, como haciendo el examen nuevamente, pero no me quedó claro qué se hacía cuando salía positivo, y Ya. tampoco qué es lo que sucedía con las mujeres que no habían tenido resultado positivo en 6 años previos, como que no entendí muy bien el tema de cuándo se podía dejar de hacer en mujeres mayores de 65 años, me confundí un poco. Era eso. Ya. Ahí un poco lo vamos a repasar después hacia el final del programa, cuando veamos la parte de oncología, pero nos viene bien recordarlo y repasarlo ahora. El Papa Nicolau es un examen que tiene un objetivo. Su objetivo es detectar cambios celulares en el cérvix uterino con la idea de que esos cambios celulares anteceden a la aparición del cáncer. Y esos cambios celulares se conocen habitualmente como neoplasia intraepitelial, y esa neoplasia intraepitelial tiene grados, que mientras más avanzado tiene un número mayor. Entonces tenemos el NIE1, que es muy parecido a las células normales, solo que ya se identifican signos de afección por el virus del papiloma humano. El NIE2, que las células ya no son tan parecidas a las originales, pero aún mantienen características normales. Y después viene el NIE3, que ya es una célula mucho más parecida al cáncer, pero que todavía tanto distintas a las originales, pero que además tienen una particularidad, y es que son, en este caso,
están en una proliferación que no ha superado la membrana basal. Y luego del cáncer in situ viene el cáncer invasor, que es aquel cáncer que pasó la membrana basal. Esa es más o menos la evolución. El cáncer de cuello uterino, a diferencia de muchos cánceres que ustedes pueden conocer, este tiene un origen infeccioso. Y es un origen infeccioso en un virus. Y ese es el virus del papiloma humano. Y entonces, la medida de salud pública que se ha estudiado, que tiene una mayor utilidad en este momento para prevenir las muertes por cáncer de cuello uterino, consiste en realizar un Papá Nicolau, ojalá a más del 85% de la población, y aquí es donde viene la diferencia. Para algunos países todos los años, para algunos países cada 3 años. Aquí están hablando ustedes de una medida de salud pública. Por lo tanto, es muy importante los recursos financieros de la red de salud, es muy importante los recursos físicos de la red de salud, y es muy importante también la prevalencia de la enfermedad en la población. En Chile, y esto lo van a poder ver con más detalle precisamente cuando hablemos de cáncer de cuello uterino, el screening de cáncer de cuello no ha logrado llegar al 85%, que es la meta, y la mayoría de los años oscila entre 60 y 65%. Eso significa que todos los años, un 20% de las mujeres que debieran estar en chequeos por el Papá Nicolau no se lo hacen. Y al no hacérselo, va quedando un grupo de pacientes que no son pesquisadas y que lamentablemente entonces pueden tener un NIE 1, con el paso del tiempo un NIE 2 y eventualmente un NIE 3. Y si sigue pasando el tiempo y no se controlan, pueden llegar a tener un cáncer de cuello uterino. Se dice que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad de países subdesarrollados. Y es una enfermedad también que afecta más a las mujeres pobres. ¿Por qué? Porque con un correcto acceso a la red sanitaria y con una prevención adecuada, este es un cáncer que puede ser detectado en etapas precoces, como el NIE, y tratado y curado en esas etapas. Y esa es la gracia. Entonces, entre 1 o 3 años, depende del país en el que estén trabajando. Para Chile, la recomendación del ministerio es cada 3 años, desde los 25 años. La evidencia científica dice que eso está un poquito equivocado y que debiéramos decir, ok, cada 3 años, pero desde el inicio de la actividad sexual, ojalá no más allá de 1 año desde que la paciente inició su actividad sexual. Eso como concepto. Y luego, dado que ya hablamos de cuál era la etiopatogenia del cáncer de cuello uterino, dijimos que era un virus, y ese virus es de transmisión sexual. Si ustedes tienen una paciente que llegó a los 65 años y nunca tuvo problema en el cuello del útero, nunca tuvo el virus del papiloma humano, ustedes podrán empezar a imaginarse que en esa paciente en particular no va a tener mucha lógica que nosotros la sigamos controlando, porque si mantiene la misma pareja y además no ha tenido patologías cervicales previas, es muy difícil que adquiera el virus si es que no ha tenido un cambio de pareja sexual. Entonces, como es un virus de transmisión sexual y como este virus tiene una relación importante con el número de pareja sexual y se requiere que un portador te contagie para que tú pases a tenerlo, en ese caso es que se plantea que las mujeres mayores de 65 años, si llevan, ¿no es cierto?, sus controles periódicos, han sido correctamente estudiadas, es muy factible ir postergando los controles de ellas, hasta el punto de dejar de controlarla o controlarla cada 5 años inicialmente. Eso es un poco lo que te planteo.
Con respecto a esta etapa, lo que me interesa, o nos interesa que sepan, porque luego van a profundizar sus conocimientos del cáncer de cuello uterino y van a profundizar sus conceptos también de la patología oncológica ginecológica. Lo que deben saber ahora, y lo que traté de incorporarle en el apunte, es que el PAP forma parte del examen ginecológico en toda aquella mujer que no lo tiene al día. Y si no lo tiene al día, hay que aprovechar la consulta precisamente para ponerlo al día. ¿Se entiende? ¿Te queda más claro ahí, Javier, o no? Sí, pero en caso de que salga positivo, ¿alguna Ya, lo que alteración pasa, ahí se deriva o sí, qué? lo que pasa es que te comento que, ojo, que acá cuando está muy bien empleada tu palabra, porque cuando decimos positivo en cuanto a cáncer de cuello uterino, nos referimos a un PAP, no usemos esa palabra, usemos la palabra alterado. Y el PAP alterado tiene varias características. Hay un PAP sospechoso y un PAP alterado, y hay un PAP normal. Entonces, un poco lo que les quiero transmitir es que cuando ustedes tienen una paciente con un PAP alterado, hay una guía ministerial para enfrentamiento de la mujer con PAP alterado. Y esa guía ministerial tiene harta información, pero en términos generales se derivan a las pacientes a la unidad de patología cervical, así se llama. Y eso como una sospecha de enfermedad GES, garantía explícita en salud, que significa que hay un plazo legal para que tanto en el sistema público como en el sistema privado la paciente consulte y sea atendida. Y en esa atención se puede desde repetir el PAP con un examen hecho por un médico especialista en patología cervical, es una subespecialidad de la ginecología. En segundo lugar, puede hacerse una colposcopía, que es un examen hecho con una lupa de aumento especial para el cuello uterino. Se observa el cuello uterino y se pueden usar distintas tinciones y sustancias químicas para revelar áreas patológicas del cuello. Se puede usar ácido acético, por ejemplo, se puede usar Lugol, y esas sustancias permiten que se tiña el cuello y las áreas con NIE van a tener una tinción distinta. Y puedo tomar yo además una biopsia dirigida de esa zona en particular. Y esa biopsia dirigida ya no es de todo el cuello. Ustedes se fijaron que en el Papa Nicolau es un barrido, y cuando ya no es ese barrido, sino que estamos haciendo ahora una toma de muestra dirigida, por supuesto que si hay una lesión específica, ahí pasamos a un tratamiento específico que también está cubierto por el GES, parte pública y privada, y eso significa que en un plazo de nuevo determinado, un médico especialista tiene que realizar un tratamiento que en primer término puede ser una conización o amputación parcial del cuello, que mediante un bisturí eléctrico se corta un cono del cuello uterino, cono cuya base está hacia el exocervix y cuya punta o vértice está hacia el orificio cervical interno, y ese tejido se envía para estudio. Si el cono saliera alterado, por ejemplo, con un cáncer invasor o con un cáncer in situ, o si tuvieras un NIE 1, NIE 2, NIE 3, el manejo es distinto y lo vamos a ver en profundidad en ese momento. Pero si es importante para ti saberlo ahora, o quieres, tienes el ánimo, aprovecha ese impulso y puedes revisar las guías de patología cervical o guías clínicas de screening de cáncer cervicuterino. Insistir que este cáncer, si ustedes ven países desarrollados, no van a ver la curva de mortalidad ni las cifras de mortalidad que tenemos nosotros. Son mucho menores, 3 veces menores. ¿Por qué? Porque es un cáncer que con un correcto tamizaje o screening disminuye. ¿Y qué pasa para ustedes? Algunas de ustedes pueden haber sido vacunadas contra el virus del papiloma humano. Hombres en Chile se está vacunando muy poco, pero ya sabemos que en otros países empezó un programa de vacunación para prevenir cánceres que también tienen relación con el virus del papiloma humano en el varón. Y en las mujeres se inició ya, no me acuerdo de memoria si hace unos 8 o 10 años, un programa de vacunación, primero en grupos muy focalizados y luego se incorporó
en el programa de inmunización nacional, y lo que esperamos ver es que al tener inmunidad contra los virus papilomas de alto grado, no quedan ustedes, las pacientes que se hayan vacunado, no quedan libres de hacerse el Papa Nicolau, porque hay otros serotipos del virus del papiloma humano que no están presentes en la vacuna y que podrían generar enfermedad. Entonces es una estrategia que complementa la anterior y que nosotros esperamos que tal vez en 10, 15 años más empezamos por ese lado a ver una reducción en la morbilidad y mortalidad por cáncer de cervix. Acuérdense la edad en que se vacunaron las mujeres, a los 10 años, y nosotros sabemos que la enfermedad por cuello uterino tiene, ustedes vieron la gráfica, una mayor mortalidad que también aumenta con la edad, pero que empieza ya con números más altos desde los 35 años en adelante. Creo que ahí podemos haber quedado más claros con tu respuesta. Sí, muchas gracias, doctor. Ok. Una Fran tiene la mano levantada. Hola, pero creo que Fran. había un compañero antes que yo, Javier, Bueno, tenía una duda. ¿Javier la puso en el chat? Sí, Vamos a ver, es que usted le di la mano. Bien. Un Papa alterado Hola. inmediatamente. Espera, a ver, ¿qué dijo por ahí? Ya, cuénteme. Entonces tenemos a Hola. Javier, después tenemos a Giorgio y después tenemos a la Fran. Ya. Ya, gracias. Yo quería preguntar, al menos al examen físico, que me quedó la duda, ¿cuál es la razón o el motivo de que al hacer un tacto bimanual se ¿Ya? utilice la mano no hábil y que la mano hábil esté sobre el abdomen? Como que esa es mi duda, porque si no me equivoco, creo que el tacto obstétrico se hace con la mano hábil, ¿o no? Entonces, Sí, y tiene mucho sentido tu pregunta con lo que uno va a buscar con cada mano en cada examen. En el tacto obstétrico, lo que nosotros queremos saber son las características del cuello uterino. Nos interesa saber si el cuello está largo o está corto, si está en el centro, hacia anterior o hacia posterior, si está blando o está duro, o si está acortado o no, y si está dilatado o no. Y para todo eso necesitamos nuestra mano hábil. En el examen ginecológico, después de que hicimos la especuloscopía y si correspondió tomamos el PAP, vamos a hacer un examen. Pero en este examen lo que queremos es precisar el tamaño y forma del útero, queremos precisar los anexos, o sea, ovarios principalmente. Y para eso, la mano hábil abdominal es la que nos va a ayudar. Y la mano contraria, por vía vaginal, lo que hace es mantener fijos los órganos que con la otra mano estamos tratando de delimitar. ¿Se entiende la diferencia? sí, súper. Y mi otra Entonces, por pregunta, ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que ya, tienes un quiste en el ovario izquierdo. Si tú con la mano izquierda, en mi caso, que soy diestro, metes tu mano, haces el tacto vaginal, vas a sentir el fondo de saco hacia el lado izquierdo abombado por algo, pero no vas a poder delimitarlo. En cambio, al poner la mano derecha por el abdomen, en particular en la región pélvica, en este caso suprapubiano, vas a empujar y vas a tomar el límite cefálico o craneal del quiste y vas a poder comprimir entre las dos manos para saber si está una estructura sólida o quística, si es dolorosa o no dolorosa, si es móvil o está fija, y esas son las características que vas a precisar. ya, Tú súper. tenías Y mi otra otra pregunta. pregunta, sí, ¿Ya? ¿cómo hacen para elegir el espéculo que van a utilizar? Bien. ¿En qué se basan? Bien, vamos a hacer aquí una práctica real, en tiempo real. Vamos a aprovechar que estoy justo, me vine acá a mi espacio. Denme un minuto y les voy a mostrar, espero que se logre ver de la forma más clara posible. Ya, mira, aprovechando que estoy acá, les voy a mostrar, no estoy haciendo publicidad, así que por favor omitan esa parte, lo que les quiero mostrar es cómo es una consulta ginecológica, ¿ya? Una consulta ginecológica tradicionalmente tiene un escritorio, que ustedes pueden ver ahí, y tiene esa famosa mesa ginecológica. Las mesas ginecológicas antiguas eran unos fierros, unos aparatos bien feos, y nosotros hemos tratado de usar algunas máquinas que son un poquito más modernas, como la que está acá. Esta máquina, por ejemplo, es como un transformer, ustedes sacan acá y aparecen las pierneras, y pueden nosotros reclinar
esta parte para que la paciente se recueste de forma más cómoda. El examen, como yo les traté de hacer entender en el video que les grabé, es bastante incómodo, porque para nadie va a ser agradable este examen. Sin embargo, se pueden hacer algunas cosas para atenuar o disminuir esa incomodidad. Entonces, por ejemplo, para que la paciente se pueda poner cómoda y no esté a la vista de su acompañante, por ejemplo, ustedes pueden desplegar, en este caso tenemos este sistema, y bajamos una cortina y podemos examinar a la paciente sin que el acompañante esté mirando eso. Y esta cuestión, que parece tecnología de la NASA, en realidad es súper básico y solamente pasa por un poco de empatía con la paciente. Esto hace 5 o 10 años nadie se preocupaba de estos detalles, hoy en día sí. Y esto es una cortina que te compráis en el home center, ¿no es cierto? Puede ser más o menos sofisticada y cumple ese objetivo. Pero el detalle que les voy a mostrar ahora, este sí es importante. Las mesas ginecológicas buenas tienen unos cajones que ustedes están viendo ahí abajo y tienen un botoncito. Este botoncito lo que hace es tener un termostato a temperatura corporal. Porque acá están los espéculos que están tibios. Porque yo les comentaba ahí que los espéculos, siendo aparatos de metal, si están fríos pueden producir una contracción del elevador del ano y esa contracción producir dolor vaginal, similar al vaginismo, y hacer que el examen sea muy complicado. Bueno, a tu pregunta, vamos a hacer al tiro una demostración. Hay varios tipos de espéculos, pero más allá de diferenciar el tipo, lo que yo les quiero mostrar en este momento, todos vienen estériles, nosotros los mandamos a esterilizar. Todos los espéculos tienen varias partes, ahí salían. El espéculo se abre de esta manera y tiene este tornillito que ustedes pueden fijarlo para dejar la mano libre. Muy importante que nosotros para retirarlo soltamos este tornillito y lo tenemos. Entonces hace este juego. Este tipo de espéculo además es muy favorable. Entonces ustedes hacen así y van a poder mirar adentro de las paredes vaginales y al fondo van a ver lo que es el cuello uterino. Bueno, pero además tiene este juego, que es la otra gracia de este espéculo, y que amplía el canal de trabajo. Esto, por ejemplo, cuando tú tienes que hacer una colposcopía o tomar una biopsia, ¿necesitas más canal de trabajo o menos canal de trabajo? Quiero que se fijen ahora en este espéculo que tengo acá al lado. Y si se fijan, uno es como el mini y el otro es como, no vamos a decir el maxi, pero uno es grande y el otro es más pequeñito. No solo es más corto, no solo es menos ancho y no solo es menos alto, sino que todas sus dimensiones son más pequeñitas, incluso la forma de las cucharas es la misma, pero mucho más pequeña. Y tengo estos dos, y no es cosa que uno los elija al azar o al lote, sino que en una mujer que no ha tenido hijos, probablemente un espéculo chiquitito como este es suficiente para tomar un par. Y este espéculo lo podemos reservar para aquella mujer que sea más gordita, por ejemplo. Si son más gorditas, las paredes vaginales son más prominentes, y al ser más prominentes, cuando separamos, y esta es la razón, se por acá y tapan la visión. Y al tapar la visión, hacen que el examen sea más difícil. Y solo para fines de esta demostración, comentarles que uno normalmente tiene, y acá les voy a mostrar, varios tipos de espéculos. Entonces nosotros nos hemos preocupado de tener varios tipos de espéculos, de tal forma que no nos falte el preciso para la paciente. Y siempre partimos usando el espéculo más pequeñito que podemos. Y entonces les comentaba que esto está a temperatura ambiente, y esto es el segundo cajón, donde están lo que yo les ponía ahí, varias pinzas, gasas, instrumentos. Ahí está para tomar el Papa Nicolau. Tenemos acá esto, y acá están las espátulas y el Cytobrach, que lo vamos a abrir para que lo vean mejor. Aquí está un Cytobrach, es como un cepillito que va a entrar en el orificio cervical interno, y esta es la espátula Dairé, que tiene dos partes,
una que usamos para el exocervix, una que usamos para el endocervix, pero si tienes CITO-ORACH, puedes no usar esta parte, entonces uso esta en la parte externa, giro, y después uso esta en la parte interna. Otras personas solamente usan esta para tomar la muestra completa. Cosas de gusto, lo importante es cómo está tu estadística en relación a la cantidad de PAP satisfactorios que estás haciendo, porque a veces nos informan que el PAP no es satisfactorio, eso significa que la muestra fue inadecuada. Entonces, un espéculo pequeñito lo usamos cada vez que podamos, y cuando ustedes van, muy probablemente se van a encontrar en la consulta del ginecólogo con esto, un fijador extra fuerte, laca. Antiguamente se usaba mucho más en los peinados que ahora, pero no es que a nosotros nos guste peinarnos, sino que les voy a mostrar acá la parte final de la especuloscopía cuando hicieron el PAP. Ustedes, vamos a suponer que tomé la muestra y algo que está ahí, entonces dividimos el portaobjetos y vamos a tener una parte exocervical y vamos a frotar y extender la secreción, una parte endocervical y vamos a frotar y extender la muestra, y rematamos con la laca para fijar, y lo hacemos a una distancia de 30 centímetros para que no se formen posas. Y eso genera una capa que fija las células, eso significa detiene su destrucción, evitando entonces que la necrosis destruya la muestra, pero también nos permite generar esta capa que evita que se dañe la muestra al manipularla. Y lo último es que la mayoría de los laboratorios de anatomía patológica, uno utiliza un sistema donde identifica la muestra, donde pone algunos elementos del diagnóstico, y si ustedes ven acá, este circulito es el orificio cervical externo, el otro es el interno, y yo podría dibujar donde encontré algo raro, y me pregunta algunos detalles de la paciente, como por ejemplo si el cuello estaba sano, si era sospechoso neoplasia, etc. Mientras más información le pongamos al patólogo, mejor. Vamos a indicar si fue una muestra de endocervix, de exocervix, y si tomé una muestra de vagina, como ocurre en las mujeres histerectomizadas, y si ya había tenido hijos, si está embarazada, porque en el embarazo las células endo y exocervicales cambian y podrían confundir al patólogo si es que yo no le alerto de que se hizo en ese contexto. ¿Ok? Espero que con eso te haya podido aclarar un poco lo del examen. Sí, súper, gracias, Doc. Súper bueno. Doctor, ¿y en el hospital cómo calientan los espéculos? Tenemos la misma, hicimos un proyecto al gobierno qué regional buena. en el Van Buren y compramos 3 de estas. Para que se hagan una idea, una de estas mesas vale 7, 8 millones de pesos. Son súper caras para lo que son, tampoco es tecnología de punta, pero como ustedes pueden ver, como suele pasar en muchos escenarios, se los voy a mostrar ahí, estas no son hechas en Chile, sino que son hechas estas en Alemania y son importadas a Chile por proveedores de artículos médicos. Y la verdad es que los proveedores de artículos médicos cobran bastante caro, ¿ya? Para terminar, y vean cómo es una consulta ginecológica, tenemos acá una zona que es el área limpia, acá no hay cosas sucias, y lavado de manos para el examen, también tenemos alcohol gel y un baño. Esto es súper importante, no les voy a mostrar cómo es el baño, pero quiero explicarles que en la misma consulta hay un baño para salir con su batita al baño, si quieren. Pero lo que les quiero transmitir de esto es que está la privacidad de la paciente, ella no se cambia delante mío, sino que se va a cambiar en el baño, y también como el examen es molesto y vamos a tocar muchas veces el piso de la vejiga que está, ¿no es cierto?, en el techo de la vagina, va a sentir molestias a veces la paciente, entonces la mandamos y le pedimos que haga pipí. Y a veces cuando vienen, por ejemplo, posparto, van a pasar y van a estar sangrando un poquito y van a querer cambiarse un protector. Nosotros también manejamos habitualmente protectores genitales para las mujeres, cosa que si tienen algún problema o no lo andaban trayendo, nosotros les podemos pasar. La idea es evitarle un problema a la paciente. Y esta es una parte de área sucia donde puedes ir dejando los espéculos que estén utilizados,
tienes ahí la cajita para los cortopunzantes. Eso es más o menos. Y nosotros, para este caso en particular, el computador está ahí porque tenemos sistema de registro clínico electrónico, entonces se registra ahí. Y eso es lo que por ahí yo también les comentaba, que es crucial para nosotros mirar a la paciente y registrar después. No estar así como yo estaría escribiendo mirando la pantalla, sino que intentar estar haciendo siempre el examen mirando a la paciente a los ojos. ¿Ya? Eso es más o menos una consulta ginecológica y espero que con eso te haya quedado más o menos claro ese tema. Bien. Por ahí alguien preguntaba, la Fran decía, ¿un PAP alterado inmediatamente NIE? No, el PAP alterado significa que aparecen células que no son normales en el cuello del útero. Una de sus alteraciones más frecuentes es el NIE1, pero también existe, por ejemplo, células atípicas de significado incierto. Significa que el patólogo ve células atípicas porque son distintas a lo normal, pero de significado incierto porque no tienen una forma característica de, por ejemplo, lo que podría ser un NIE. Así que la causa más común de alteración, yo me animaría a decir que es entre un PAP de células atípicas de significado incierto, se llaman ASCUS, esa es la sigla en inglés, y si ustedes quieren saber cuál es la clasificación de los resultados del PAP, lo pueden buscar con el siguiente nombre, clasificación de Bethesda. Bethesda es una ciudad donde se juntaron unos patólogos y se pusieron de acuerdo. Si ustedes la buscan ahí, es B-E-T-H-E, Bethesda. ¿Ok? Fran, otra pregunta, dispare y después vamos al Giorgio. Ya. Bueno, es una pregunta comentario. Francisca Correa, por si acaso, se me olvidó poner mi apellido. Bueno. Respecto a lo que usted comentaba sobre las mujeres mayores de 65 años, mayores de 60 años, etc. Si es que esa medida de que ya no se les sigue a esa edad... No es que no se les siga. Supongamos que estamos hablando de tu abuelita. ¿Tiene abuelita, Fran? Sí. Ya. No vamos a hablar de su abuelita en particular, solamente el concepto, tu abuela. ¿Te imaginas a tu abuela pasando por esto todos los años? Tu abuela que está casada con tu abuelo y que lleva 40 años de matrimonio, que tu abuela nunca tuvo otra pareja sexual y que en los últimos 40 años nos dice y nos cuenta que esta ha sido su única pareja, y además tu abuela, ella en particular, hace 5 o 10 años que ya nos cuenta que tiene muy poca actividad sexual con su pareja, tu abuelo, qué sé yo. Frente a esa situación, acá lo importante es que tratemos de entender para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, si una mujer tiene 65 años y en los últimos 6 o 10 años ha tenido PAP normales y no ha cambiado de pareja sexual, la posibilidad que ella, de aquí al próximo año, de aquí a los próximos 2 años, de aquí a los próximos 3 años, pase de tener 10 años de PAP normales o 6 años de PAP normales a tener un NIE o un cáncer, se escapa a la fisiopatología o a la oncogenia del cáncer de cuello uterino. ¿Y cuál es la oncogenia del cáncer de cuello uterino? Que se necesita una infección por el virus del papiloma humano. Pero acá vienen algunas informaciones que ustedes tienen que comprender. 9 de cada 10 mujeres en su primer encuentro con el virus del papiloma humano lo destruyen de forma normal. Esa es la inmunidad. Y 1 de cada 10, ese virus se mete adentro de las células epiteliales de cuello uterino, provocando cambios en el DNA que terminan por producir primero el NIE y después, si no se controla, el cáncer. Por lo tanto, si nosotros tenemos una paciente de 65 años y ya 40 años con la misma pareja, ojo, fíjense que no es solo la edad, sino que es el contexto de lo que estamos hablando, porque esta es una infección de transmisión sexual. Entonces, yo te podría hacer la siguiente pregunta. ¿Le haces screening de sífilis a tu abuelita de 65 años todos los años? Y probablemente alguien me va a decir, no, no lo hacemos. ¿Y por qué no lo hacemos si es una infección de transmisión sexual igual que el Papa Nicolau? Entonces la pregunta sería, ¿es necesario a una mujer que tiene bajo riesgo de una infección de transmisión sexual
realizarle anualmente este examen u otros exámenes de transmisión sexual, y la pregunta va a ser no. ¿Ok? Eso es más o menos lo que quisiera transmitirle. Pero no se dice no la controlamos, porque ella igual tiene que venir a hacerse un examen muy importante, que es el examen, un control ginecológico, donde además le vamos a pedir la mamografía. Y le vamos a preguntar, por ejemplo, si ha tenido flujos anormales en el cuello uterino, si ha tenido algún sangrado uterino anormal. Y le vamos a preguntar, aunque es difícil, si ha cambiado su pareja sexual. Le vamos a preguntar si tiene síntomas de menopausia y cómo está su vida sexual. Y si ella nos comenta que después de una separación de 10, 15 años, ahora tiene una nueva pareja, le vamos a explicar que es importante volver a hacerle el PAP, pero también vamos a tener que empatizar con ellas. Y hay una empatía que es social. Imagínense qué difícil para una abuela de 65 años que la nieta la esté mandando a hacerse el PAP. Pero también piensen en lo siguiente: hipoestrogenismo, disminución del estrógeno en la sangre. Menos estrógeno en la sangre, menos estrógeno en los territorios genitales internos y externos, que producen atrofia de los tejidos, atrofia del epitelio, disminución de lubricación vaginal. Entonces esa mujer puede, y muchas lo hacen, va a venir a hablar con nosotros, no a pedirnos permiso para tener actividad sexual, pero va a querer saber cómo está ella después de 15 o 20 años que no ha tenido actividad sexual, o después de 10, 15 años de menopausia, y está preocupada de que en la primera actividad sexual vaya a tener algún problema. Puedo contar, como una anécdota, que haciendo un turno en el hospital Van Buren, tipo 1 o 2 de la mañana, llegó una abuelita, no una abuela, digamos, porque yo lo diga, la señora me contó, y llegó con su hijo y un nieto. El nieto tenía mi edad, 25, en ese momento 25, 28 años, yo estaba partiendo con la beca, o en segundo o tercer año, y el hijo de haber tenido, qué sé yo, 48, 50 años. La cosa es que ella ingresó y estaba muy angustiada porque sangraba mucho por los genitales, y los hijos estaban preocupadísimos, el nieto, ¿para qué decir? Entonces la señora entró, me pidió, el hijo, el nieto querían entrar, pero la señora me pidió que se quedaran afuera. Bueno, y ahí me contó que después de mucho tiempo, ella había quedado viuda, 10 años por lo menos, había conocido a otra persona, y después de muchas conversaciones y una relación que ya tenía cierto tiempo, habían decidido tener actividad sexual. Y durante la actividad sexual ella sintió mucho dolor, pero miren, fíjense lo que les voy a contar, le dio vergüenza decirle a esta nueva pareja que le dolía, así que siguió ahí como si la cosa estuviera bien, y de repente empezó a sentir un flujo como tibio que le salía por la vagina. Estaba todo oscuro. Terminó la actividad sexual, prendió la luz y vio sangre. Y ahí se asustó, e imagínense todo el cuadro que empieza desde ese momento en adelante, e imagínense que no es la pareja de ese momento la que la trae, sino que es el hijo. Bueno, el hijo no tenía idea, el nieto no tenía idea, simplemente ellos se enteraron de que la abuelita empezó a sangrar como una hemorragia en la madrugada, la examinamos y tenía un desgarro en la vagina. Pero ¿cómo era esa vagina? Era una vagina de paredes muy delgada, casi sin lubricación y con muy poca irrigación epitelial. ¿Por qué? Por el hipoestrogenismo. Entonces, todo esto te lo cuento, Fran, para contextualizar que, de nuevo, someter a un examen innecesario a una paciente no tiene lógica. Lo mismo que si tu paciente acaba de iniciar su actividad sexual, tiene menos de 1 año de actividad sexual, no tiene sentido hacerle el PAP, porque el PAP es de transmisión sexual y requiere tiempo para que tú puedas encontrar algo en el cuello uterino. Distinto es que la paciente nos cuente que tiene un sangrado anormal, que tiene un flujo anormal y que ese es un motivo para examinarla. Pero el PAP como herramienta de screening se realiza en población asintomática. Por lo tanto, cuando hay síntomas ya estamos en un enfrentamiento distinto. Y si es población asintomática, tienen ustedes que recordar cuáles son los principios y en esos principios seguir un poco la lógica de la enfermedad que están pesquisando. ¿Ya? Sí, es que esa era mi duda porque, bueno, ahora me quedó más claro y tiene mucho sentido, pero igual hay que tener en cuenta que aunque la mujer tenga la misma pareja sexual, no sabemos si esa pareja sexual tiene la misma pareja sexual. Entonces, estoy de acuerdo. Sí, claro, pero ahí también hay un tema de probabilidades.
y tú tienes que ver también algunas encuestas y algunas informaciones. Ustedes saben que la sexualidad en el adulto mayor es un tema un poco tabú, pero las pocas encuestas que han logrado indagarla, hay menos actividad sexual tanto en el varón como en la mujer, producto en la mujer de varios efectos de la menopausia, y en el varón también producto de la andropausia, pero también por algunas enfermedades con patologías prostáticas, por la hipertensión y algunos medicamentos que se usan. Entonces, en realidad, cuando tú evalúas una trayectoria de una pareja, si en 40 años esta mujer nunca tuvo alteraciones en el PAP, lo más probable es que no sea tan, no haya sido tan infiel su pareja masculina, porque de lo contrario, lo más probable es que en algún momento hubiera tenido alguna alteración. Acuérdate que estamos viendo una trayectoria. Muchos ginecólogos, mis profesores probablemente mucho más que yo, han visto pacientes por 30 años. Entonces, no creas que el primer enfrentamiento de la paciente, que para nosotros es nuevo, ella no tiene una historia. Y esa historia tú la puedes recopilar. Por supuesto que si la paciente nos cuenta, tiene 40 años, 45 años, nos cuenta que se separó y que ahora está como en una etapa de exploración sexual, está teniendo nuevas parejas, a esa paciente tenemos que advertirle que el papiloma humano se contagia igual que otras ITS y tenemos que educarla para que ella pueda tener sexo seguro. Eso. Ya, muchas gracias. Y un El último Giorgio, comentario. dígame. Sí, o sea, siguiendo con este tema, pero ya siguiendo con el tema del PAP y del BPH, sobre los métodos anticonceptivos, porque no sé cuáles son los comentarios que se le hacen a las mujeres cuando van a consultar por métodos anticonceptivos, porque muchas mujeres toman pastillas y no usan preservativo porque toman pastillas, siendo que el preservativo podría evitar la infección, o al menos como en algún cierto grado, porque entiendo que igual se puede contagiar aunque se use condón. Pero... Es importante en eso aclarar, Fran, que el condón no previene el papiloma humano. El papiloma es sumamente contagioso y el condón solo cubre una parte del pene, no cubre los testículos, no cubre el escroto, no cubre el perineo, no cubre el margen anal. En caso de que, y disculpen que se los diga, en caso de que haya sexo oral, tampoco va a cubrir ni la zona femenina ni masculina. Hay unos condones para sexo oral, pero muchas veces vemos que las pacientes no lo usan. Y eso implica que hay lesiones del papiloma en boca, en cuerda laríngea, que son bien complicadas. Hay cánceres orales que tienen relación también con el virus del papiloma porque es capaz de afectar distintos epitelios. Y en términos del virus del papiloma humano, no es una herramienta que nosotros podamos decir, sabes que el condón es suficiente, es insuficiente. Por lo tanto, la recomendación, si estamos pensando en prevenir el virus del papiloma humano, es, en lo ideal, evitar la promiscuidad sexual. Para la OMS eso significa 2 parejas sexuales al año. Si ya tienes más de 2 parejas, eres promiscuo en términos de determinantes sociales de enfermedad y por lo tanto tienes más riesgo de desarrollar algunas infecciones. Y en ese sentido, y especialmente a la población adolescente y a la población adulto joven, nosotros les manifestamos el doble método, el uso de un método anticonceptivo más un método anticonceptivo de barrera. El anticonceptivo puede ser un método hormonal o no hormonal, y eso lo vamos a ver. Yo les voy a dejar colgados unos links, pero son para el final del curso, pero quienes se quieran adelantar, son unas presentaciones estupendas de la doctora Daniela Badilla, que nos va a comentar en esos aspectos sobre métodos de larga duración, como los implantes subdérmicos y intrauterinos, métodos de duración intermedia, como las inyecciones trimestrales o mensuales, y métodos de corta duración, como los anticonceptivos orales combinados o de progestágeno puro. Pero la recomendación siempre es doble método. Ya, muchas gracias. Ahora sí. Giorgio tenía una pregunta por ahí. Sí, hola doctor. Pregunta también respecto en el contexto del PAP y se hace un test BPH. Ya
¿En qué momento se hace, en que consigna si fue positivo o no para el virus y se genotipifica? Porque entiendo que el PAP es una citología, pero igual se asocia siempre, o en qué momento se asocia al test del virus. Ya, lo primero que hay que decir es que hasta el año pasado la genotipificación de, déjenme, ¿Ahí me escuchan bien? Sí, de hecho un poco mejor. Hasta el año pasado, la tipificación viral no formaba parte de los exámenes que estuvieran disponibles en la atención primaria y que se los podía pagar. Examen caro, 50, 100 mil pesos. Que no estaba reconocido tampoco por la ISAPRE, así que era sin reembolso, así que era plata cash. Eso salía del bolsillo de las familias. Por lo tanto, era un examen que lo teníamos disponible en teoría y que lo seleccionamos para casos muy específicos. Les insisto que esta materia la van a ver con mucha más profundidad cuando veamos cáncer de cuello, pero me parece bien acotar lo siguiente. El PAP es una citología y dentro de esa citología hay signos que permiten sospechar o identificar la presencia del virus del papiloma humano. Esos signos celulares que son citológicos nos dicen presencia de HPV, células epiteliales, ¿no es cierto?, con neoplasia intraepitelial de bajo, intermedio o alto grado, ni de 1, ni de 2, ni de 3. Si tenemos un PAP con un ni de 1, ni de 2, ni de 3, y nosotros sabemos si el tipo de virus del papiloma es de alto grado de cancerización o de bajo riesgo de cancerización, podemos tomar nosotros conductas distintas. Entonces esto se usa para que a una paciente que tiene un NIE1, en vez de hacerle un cono y sacar un trozo del cuello del útero que tiene implicancias para su futuro reproductivo, o que puede tener implicancias para su futuro reproductivo, tú le haces la tipificación viral. Y si es un virus de bajo riesgo, la controlas en 6 meses. Si es un virus de alto riesgo, puedes elegir controlarla o tomar medidas un poco más agresivas como la conización. Ese es un poco el tema. Es citología del PAP y la tipificación se toma con un tubito especial. También tenemos aquí disponible, aquí no solo en esta consulta, hoy en día está disponible en los centros de tipificación del virus. El sustrato es un sustrato especial. No le voy a pedir que se aprendan de memoria esto, no tiene ningún sentido, pero viene con esta espátula. Por ser una audiencia tan dedicada, se las vamos a mostrar. Esta espátula, que es como una espátula de aire sofisticada. ¿Se fijan? Se introduce en el orificio cervical interno y se gira. Y esto se mete después en el tubito y se deja la muestra. Y eso sería, si se tipifica con una técnica de PCR, frente a qué enfermedad estamos hablando. Si es un virus de alto riesgo, se habrá tomar ciertas medidas. Entonces, permite personalizar el tratamiento. En vez de dejarle a todas las pacientes personalizar de acuerdo a la. ¿Ya? Y por ahí alguien nos preguntaba por la reacción inespecífica, inflamatoria inespecífica. La reacción inflamatoria inespecífica quiere decir que hay signos No se escucha. No se escucha.
No se escucha. Doctor, tal vez está muteado como manualmente. O quizás si sale y vuelve a entrar al Zoom, le debe funcionar por la configuración. Aló muchachos, ¿ahí me escuchan o no? Sí, Y ahí ahora sí. sí. Ya, sorry, que no sé qué pasó, se descargó mi celular o qué. Bien, para terminar un poco la idea, era entonces, estábamos frente a la reacción inflamatoria inespecífica, es una reacción que se ve en el PAP, de nuevo, citología, y esa reacción son células que son distintas a lo normal, pero no tienen características que puedan ser determinadas. Entonces, como he visto harto interés en ustedes de saber, échenle una buscadita en el Google, le ponen clasificación de Bethesda y van a ver una explicación, incluso muchas veces se hacen dibujos de las células, cómo son las distintas capas, entender que todo lo que es NIE es neoplasia intraepitelial, es previo a un cáncer in situ, el cáncer in situ no ha avanzado la lámina o membrana basal y el cáncer invasor ya la sobrepasó, ¿ok? Así que eso. No sé si había por ahí alguna otra pregunta que tuvieran. Estamos como en la hora. Estuvo medio accidentado al final. Entonces, en resumen, la anamnesis y el examen físico de la mujer tiene como objetivo entregarle herramientas a ustedes para enfrentar a cualquier mujer. No esperen hacer esa anamnesis cuando sean ginecólogos, tienen que hacerla como médico general. Y si bien es cierto, como médico general hay muchos consultorios donde ustedes no van a tener que tomar el PAP, no van a tener que hacer tal vez un examen ginecológico, sí es importante que puedan tener esta consejería, como por ejemplo las disquisiciones que planteaba la Fran. Y ustedes se pueden dar cuenta que hay preguntas que es difícil de hacer. Por ejemplo, en una paciente de tercera edad, si tiene actividad sexual o no y cuántas parejas tiene. Uno presupone cosas. La Fran por ahí, bien quisquillosa, decía, oye, pero una cosa es que ella sea su única pareja sexual, pero no sabemos cómo se porta el marido o el acompañante. Totalmente cierto. Pero también hay un antecedente previo. Y si la paciente tuvo varios embarazos y en todos los embarazos las infecciones de transmisión sexual fueron negativas, y si la paciente en todos sus controles anteriores, todos sus PAP han sido normales, lo más probable es que los dos, al menos, se porten bien o hayan tenido mucha suerte y si han sido infieles no se han contagiado nada. Eso es más o menos lo conceptual. Del punto de vista de la anamnesia, entonces, siempre agotar el síntoma, pero aprendiendo a preguntar y repreguntar, a veces de formas distintas para no ser muy intrusivo, pero sobre todo para ser respetuoso y empático. Y acuérdense que si un examen que van a hacer es molesto, no es obligatorio que lo hagan, pero tampoco se trata de no hacerlo por flojera o por querer atender más rápido. En el ejercicio de pensar lo que van a hacer, si realmente ustedes consideran que es irrelevante, ok, consideren, consígnenlo en la ficha, postérguenlo y háganlo en otro momento, ok. Bien, si no tienen ninguna otra pregunta, lo dejamos hasta aquí. Ahí por ahí apareció la Robin. Respecto a la especuloscopía, ¿se hacía sin lubricación? Yo dije que sí se puede, ok. Lo que pasa con el espéculo, y acá vamos a aprovechar que estamos acá disponibles para mostrarlo, a ver si podemos mostrarle a la Robin. Muy buena tu pregunta, porque es causa de polémica. Si tú le pones mucho lubricante a un espéculo, y yo te voy a mostrar acá un espéculo, cuando hablamos de usar lubricante, fíjense lo que voy a hacer. Yo estaría con guantes, pero le acabo de poner un poquito de gel de ecógrafo. Con el guante lo esparcimos y fíjense, ¿logran ver ustedes el lubricante? Prácticamente no. ¿Está aposado algo de lubricante dentro? No. Entonces cuando yo tome el PAP y ustedes vean por ahí, no van a tener ninguna cantidad de líquido acá que altere la toma de PAP. Lo pusimos por la hoja externa.
Pero hay gente que le coloca vaselina. Y entonces toma el espéculo y le aplica un chorro de vaselina. Y fíjense lo que pasa, a ver si lo puedo mostrar bien ahí. ¿Se ve ahí cómo se aposa un poco? Eso podría alterar la toma del PAP. Entonces, mucho cuidado con el uso de lubricante. Cuando lo usen es en una justa medida. Nunca tirar un chorro directo porque se puede aposar, sino que es mucho más conveniente en términos de lo que la paciente va a requerir, que ustedes le pongan un poquito a la zona que requiere lubricación, y es la pared vaginal externa, que es ahí donde las pacientes, especialmente las pacientes de tercera edad, por la atrofia vaginal y la falta de lubricación, les duele el examen. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Parece que no. Bien, pues muchachos, hemos estado por ahí ya repasando lo de semiología ginecológica y como les contaba, ahora en un ratito más debiera estar subido el apunte de epidemiología. El apunte de epidemiología, les cuento, lo grabó el doctor Juan José de la Torre, mi papá, primera vez que él grababa, y como estamos con cuarentena, yo sigo trabajando, entonces no he podido ir a verlo. Tuvimos que hacerlo a distancia, nos tomó como 4 horas hacer la clase, pero creo que quedó bastante buena, pero para que vean ustedes que si a ustedes les toca de repente llamar a sus papás y explicarles algo del computador, un poco así me tocó a mí ayer, explicar el computador a distancia. Eso, muchachos, que tengan buen descanso jueves y viernes, aprovechenlo, sobre todo para leer el apunte que más les encargo, el de parto. Cogedlo, vayan leyéndolo con calma, porque es el único que si esperan al día antes de la clase van a quedar súper colgados. ¿Ya? Bien. Gracias, Nicole, como siempre. Usted ahí puede editar la parte donde nos fuimos a la B. Sí, Doc, no hay problema. Estuve atenta porque estuvo entretenida su clase. La escuché completa. O sea le hicimos a usted, aprovechó de tener una evaluación ginecológica, Exacto. a distancia. Ya pues, que estén muy bien todos. Chao. Chao.